¿Para qué sirve la teoría del delito en los tribunales de justicia? Respecto a esta pregunta concreta, de gran importancia en el derecho penal, hay al menos dos grupos de opiniones o dos corrientes de pensamiento, si se quiere. A la primera corriente yo le llamo la corriente justificacionista porque, como su nombre lo dice, ella justifica la supuesta utilidad de la teoría del delito en la práctica judicial. A esta orientación pertenece la mayoría de los penalistas famosos, desde Welsel, Maurach, Roxin, Jacobs, Hassamer o incluso autores como Luigi Ferrajoli o Eugenio Raúl Zaffaroni en nuestro medio. La dogmática jurídico-penal no tiene tan solo una importancia teórica, sino también práctica, dice Hans Jeschek. Y el español Gimbernat Ordeig decía: la dogmática jurídico-penal hace posible, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del derecho penal. Hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. A la segunda corriente yo le llamo escéptica, y en ella se afirma que la teoría del delito no sirve para mucho, salvo, claro está, para que los penalistas y profesores se dediquen a escribir y discutir sobre ella. La doctrina jurídica sería una forma de vida de los abogados, para usar esa expresión de Wittgenstein. Dentro de los escépticos estarían autores como Joseph Esser, Bernd Reuters o Rüdiger Lautmann, quien piensa que la literatura jurídica es, en realidad, seleccionada con una meta muy específica en los tribunales para legitimar política y socialmente una decisión firmemente querida o deseada por los jueces a priori. ¿A cuál de esas dos corrientes le doy yo la razón? Respondo directamente. Hace algunos años yo escribí unos artículos académicos en los cuales sostuve que la corriente escéptica tenía los mejores argumentos. Es decir, las teorías del derecho penal, en especial la llamada teoría del delito, no sirve de mucho en los tribunales de justicia. Hay que ser honestos intelectualmente. Esta idea la desarrollé también en un libro reciente con el título de Antidogmática, el derecho penal en el banquillo de los acusados, al cual remito para más detalles. ¿Por qué pensaba y pienso yo esto? Sencillo. A raíz de la observación realista de lo que sucede en la praxis del derecho penal viviente. Veamos ejemplos. Un juez informado y estudioso toma un caso controvertido, aplica la teoría del delito y concluye que los hechos son típicos, antijurídicos y culpables. Otro juez, incompetente o corrupto, toma el mismo caso en apelación y decide que esos hechos no son típicos, ni antijurídicos, ni culpables. Y ambas resoluciones son eficaces e incluso termina por prevalecer la del juez inepto. U otro ejemplo muy claro. En la historia del derecho penal,
Los países en los cuales existía una teoría del delito muy fina y sofisticada, por ejemplo en Alemania o en menor grado en España, fue donde se dieron más arbitrariedades y atropellos por parte de los tribunales durante las dictaduras totalitarias. Es por esto que yo le doy la razón al penalista alemán Armin Kaufmann, quien dijo una expresión algo violenta, pero muy gráfica. La dogmática penal es la puta del derecho, porque ella se le vende al mejor postor o a quien tenga el poder en sus manos. Una tragedia puede ser, pero esa es la realidad. Actualmente me he percatado además de lo dicho, además de lo que he señalado, de otra situación, un matiz en mi opinión sobre este tema particular. El problema no es solo la existencia de la teoría del delito o la elaboración, muchas veces superflua, de sus conceptos, el exceso de teoría y doctrina, lo que la convierte no pocas veces en una suerte de escolástica descarriada de siglo, para citar aquí a Carlos Vaz Ferreira, o en una máquina partidora de pelos, recordando a Rudolf von Jhering. El problema es, al menos en Costa Rica, y me temo que en otros países latinoamericanos, la ignorancia de teoría jurídica, el desconocimiento de la teoría del delito. Hoy me doy cuenta de que es preferible alguna teoría jurídica a una ausencia total de dicha teoría. La razón de esto es muy sencilla. Un juez honesto que tenga interés y conocimiento podrá tomar nota de la teoría del delito y eventualmente utilizarla para la solución de algún caso práctico. Es cierto, no todos los jueces lo harán, pero alguno podría eventualmente hacerlo. Ello requiere, sin embargo, un requisito previo, una condición sine qua non elemental, que exista el estudio y conocimiento de dicha teoría. Cuando este estudio y conocimiento no existen, o cuando no existe el interés de informarse al respecto, entonces la decisión quedará librada prácticamente a la voluntad subjetiva y personal de los jueces. Lo que ha pasado en mi país, y me temo que en otros países de nuestro continente, es que la discusión sobre los casos jurídicos cotidianos se ha convertido en una mera exposición cada vez más escueta, raquítica y desprovista de análisis de los hechos del caso, de los formalismos procesales y nada más. Idolatría del hecho, pero sin concepto. No hay lugar aquí para la teoría ni del delito ni de ningún otro tipo. Se ha pasado pues de un extremo al otro, un péndulo que se mueve con la historia. Tiempo atrás, a título anecdótico, un tribunal me declaró inadmisible una querella porque en ella había demasiados detalles técnicos, se dijo. Los hechos no eran puros, se argumentó, como si tal cosa realmente existiera, olvidando que los mal llamados hechos del caso son casi siempre una mezcla de valoración y realidad. Me temo, en resumen, que en nuestros tribunales se han tomado muy literalmente aquello de gris, mi caro amigo, es toda teoría, y verde el frondoso árbol de la vida.